ahora sí. Bueno, no sé, saludos. No sé el resto de los compañeros, pero yo hasta ahora no he recibido ningún link de ninguna materia. O sea, no es el particular solo de la profesora Rebeca, sino que no he recibido el link de ninguna materia. Al igual que la compañera Isabela me sigue apareciendo el periodo pasado. Sí, a mí también. O sea, me parecen todas las materias pasadas. Tú también estás en especialización, ¿cierto, Luis Miguel? Sí, Sí, yo estoy igualita como el año pasado, como el semestre pasado. Ay, aquí se me fue esto, espérense un momentico. Ay, señor, ¿para dónde se me fue esto? Ah, ok, vamos entonces a comenzar. Bueno, miren, les tengo que decir lo siguiente. En la medida que no puedan ingresar a módulo 7, nos iremos comunicando a través del chat. Para ello necesito que les hagan llegar a sus compañeros y los que se están incorporando ahorita mi número de teléfono para poder incorporarlos al chat y poder comunicarnos a través de este medio. Pues ya en el módulo 7 tienen cargado, en cada una de las semanas el contenido, tienen cargado todo lo que viene a ser el plan de estudios de todo el semestre, libros para que tengan ustedes como una bibliografía digital también de cada uno de los temas. Y por supuesto, todo lo que va a ser también las actividades como tareas, por decirlo así. Entonces, yo voy a tratar, cuando tenga todos incorporados en el chat, de mandarles el plan de clase vía WhatsApp, para que lo vayan bajando a su computadora Por también. favor. Les voy a hacer llegar también, entre las actividades del semestre, van a haber 4 foros, un ensayo, una exposición sobre los profetas y el trabajo final. Entonces, eso les va a permitir, ¿cómo se llama? Tener un 100% de lo que corresponde a la nota. Entonces, el día de hoy, vamos a decir que es introductorio por encima de todas las cosas y quisiera responder cualquier duda que tengan o cualquier inquietud al respecto, porque yo sé que comenzar así sin poder tener derecho al material, es molesto, pues. Pero confiemos que ya para la semana entrante este problema haya podido ser resuelto. Dios mediante. Dicho esto, si tienen alguna pregunta, por favor, me gustaría responderla. Ricardo, adelante. Profe, ¿y no lo podría compartir de una vez por aquí, por este chat? Eh, eh, por aquí, o por el chat por el WhatsApp, de una vez. Es que Y lo, si lo comparto ahorita por el WhatsApp, no lo van a tener todo, porque hay 9 alumnos que no tengo su información ni están incorporados al chat. bueno, pero yo me encargo de volverlo a montar la semana que viene o para que cuando ellos se incorporen, lo tengan. Bueno, mira, yo entonces cuando se acabe la clase, yo con muchísimo gusto te lo paso, ¿ok? profe, disculpe, lo otro que pudiera hacer para que los Ajá, compañeros que no están en el grupo se incorporen es en la opción de compartir el enlace a través de este chat. O sea, acá en Zoom. Se supone que ellos están viendo la clase porque todos recibieron el link a la clase. No así ajá, al grupo. Se dejen ajá, el link por la conversación del chat, incluyan. ajá. Entonces, vamos a ir atrás para que entonces me indiques cómo es, porque la verdad que no lo tengo claro. Yo pensé que para yo convidarlos al chat, tenía que tener los números de teléfono para entonces poder incorporarlos. No, No, él se refiere al chat de Zoom, a este chat de Zoom. no, me refiero, vaya al grupo de WhatsApp. Ajá. Ya voy al grupo de WhatsApp. Espérate para que me indiques porque, evidentemente, Yo no estoy eh, incluida en ese grupo. Sí. eh, deberían estar Sonia, incluidos todos. Ajá, ya estoy en el grupo. ¿Ahora qué hago? Debe Em, aparecerle una opción de compartir o invitar o en su defecto añadir. Debe aparecerle. Ajá, añadir, ya estoy en añadir. Ah, ok. Abajo de añadir debe salir invitar con enlace o QR. ¿Le sale eso? Ajá, sí, Allí invitar con enlace. Exacto. pulse eso y copie la opción que dice copiar enlace. Ah, ok. Una vez copia el enlace, entonces lo deja acá en el chat de Zoom. Para quienes están viendo la clase y no están en el grupo, se incluyan. Ah, ok.
Buenas tardes, tampoco estoy en el chat. Logré ingresar porque el padre Néstor me envió la invitación vía correo electrónico. Ah, Ya. es que lo que pasa, Gerardo, es que, ¿cómo se llama? Como ustedes se están inscribiendo en esta materia por vez primera, yo no los tengo registrados tampoco como alumnos. Y entonces eso, bueno, les acabo de enviar el enlace como me acaban de indicar ustedes. De todas maneras, vuelvo y les ratifico. Mi número de teléfono es 0414-124-9644, cosa de que yo los incorpore. Entonces, en la medida de que ustedes también se asomen por allí y yo los pueda ingresar al grupo. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a ver, como les decía, el tema introductorio. Disculpe, ¿puede repetir el número su ¿Cómo no? número de contacto? Ajá, 0414-124-9644. Buenas Ah, tardes, mi nombre es José Moura Fernández, acabo de entrar, ya escuché su dirección perdón, perfecto. su número, quería saber, no sé si tienen una dirección de WhatsApp o algo de eso, ¿está unida a este número en particular o fue la que Sí, creó el padre? no, es la que creó el padre, pero que yo también soy administradora. Entonces, Ah, tanto el perfecto, padre como yo podemos entonces, ¿cómo se llama? Sumar algún otro participante o cualquier otra indicación. Además, tú eres perfecto. alumno viejo te habías retirado, pero regresaste, así que tu número estaba en el sistema. Mi Sí, sí, problema es con los que no estaban, ok, muchas ¿ok? gracias, no hay Bueno, problema. Profe además, Rebeca, dime, mi niño. perdona, el plan de evaluación estará en módulo 7, que Está no el seguí módulo esa parte. 7, sí, está en los anuncios que yo les tengo uno dándoles la bienvenida y en el otro el plan de clase. Pero yo se lo voy a mandar por WhatsApp apenas termine la clase para que lo tengan, ¿ok? Para los Para que compañeros Perfecto, entonces, gracias. en mientras el Ok. se WhatsApp, solventa pues el problema del módulo 7. los compañeros que no Profe, ya me acabo de están, incluir en el chat. ok, ya pueden, Perfecto, el link está acá, perfecto. la conversación de Zoom, pueden unirse a través de ese link. Ah, magnífico, magnífico. Entonces, me alegro que se haya podido ir sumando gente. Ese sí, súmense con su nombre, porque después no sé quién, a veces aparece nada más que el número telefónico y no tengo la menor idea de quién es quién. ¿Ok? Bueno, comencemos porque ajá, alguna intervención, que veo algunos que no tienen sus micrófonos cerrados, por favor. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Gloria, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a Dios, de verdad. El buen hijo regresa a casa. Ay, claro, usted sabe que me retiré por asuntos personales. Sí, así es. Bueno, pero qué bueno que Sí, estás aquí. Bueno. sí, no, pero lo que estaba diciendo la compañera, realmente no no tiene ninguna información actualizada. Ajá, no te escuché esa parte. ¿Qué me estás diciendo? El módulo 7 no tiene ninguna información actualizada. Ya, ya. Espérate, es que el mío no me está dando resultados porque no escuché nada de lo que dijiste. Dice Es que el módulo 7 no está actualizado con las materias nuevas. No, la mía, ¿Quiénes de los alumnos anteriores lo tienen actualizado? Yo Creo que creo que ninguno, porque yo no lo tengo actualizado. El semestre pasado hice solamente una materia y es porque que yo creo que una de las condiciones que tiene el ITER y el padre Néstor es que es él quien los incluye en el módulo 7. Como tenía bloqueado el teléfono, me imagino que entre hoy y mañana, a lo más en este fin de semana, deben estar todos ustedes incluidos. En la medida que no estén incluidos como alumnos, no tienen acceso al módulo. Pero ya el módulo yo lo abrí, está completamente a la disposición de ustedes en la medida que puedan ir entrando. Bueno, yo también lo que creo es que no nos debe ganar la desesperación. Ya han estudiado Exacto. acá No, en el... todo se Sí, soluciona y como les digo, hoy tenemos la ventaja que apenas estamos comenzando y hoy es un día introductorio, por decirlo de alguna forma. Y entonces no hay problema con eso. Además, aquí tenemos paciencia. Estamos
no es una carrera contra el tiempo, vamos a ir poco a poco. Entonces, lo que sí yo quería hacerles como una pequeña introducción de qué es lo que vamos a ver a lo largo, ¿no? del semestre, donde evidentemente vamos a hacer un recorrido de todo lo que es el Antiguo Testamento. Vamos también a ver cómo fue la lectura bíblica a lo largo de la historia. Y una vez que ya hemos terminado este recorrido con la literatura sapiencial y la apocalíptica, entraremos en temas, sobre todo en beneficio de aquellos que están tocando los temas bíblicos por primera vez, lo que se refiere al canon, a los idiomas bíblicos, a los métodos histórico-críticos, ¿no? Una serie vamos a decir, de temas que también son indispensables poderlos manejar de cierta forma. Lo cierto es que generalmente cuando hablamos de la Biblia, olvidamos un poco, ¿no? Que la Biblia es un verdadero diálogo de Dios con el ser humano, con su amigo, a través de la Biblia, y nosotros también somos partícipes de esa conversación, también en la medida también que damos respuesta a esa iniciativa por parte de Dios, que se nos revela abiertamente a cada uno de nosotros a través de su palabra. Y una de las cosas que es interesante destacar, que la Biblia es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Y es palabra humana en la medida de que ha sido escrita por hombres y probablemente por mujeres a lo largo de cientos de años, con la finalidad de, de expresar precisamente ese diálogo amistoso, esa manera como se fue entendiendo a Dios e incluso lo que no es Dios también. Y eso dio paso, ¿verdad? A una palabra en la que sencillamente Dios se nos ha revelado. Adelante, Briseida. Briseida, que levantaste la mano. Que tiene el micrófono abierto y se oye como un eco. Los que por favor lo tengan abierto, que lo cierren. Gracias. Sí, ok. Bueno, esta palabra humana, de alguna manera, para poderla entender con claridad, debemos llevarlo a lo que para nosotros es precisamente esa forma de entendernos los seres humanos. De alguna manera, la primera función de la palabra es informar. Ejemplo típico de esto es, digamos, los medios de comunicación que nos expresan noticias, sucesos, informaciones de todo tipo, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera se expresan? Es lo que va a hacer precisamente, como decir, el cambio, porque cada quien expresa de una determinada manera cuando habla. Cada uno de nosotros tiene muletillas de lenguaje, tiene formas de hablar que evidentemente evocan la manera como esa información es dada. ¿Y qué es lo que se busca en el fondo? Provocar. Provocar en el otro una respuesta. Y de alguna manera eso va a generar una especie de comunión y de encuentro entre las personas. Esas, si se quiere, son las características que tiene el lenguaje entre nosotros, los seres humanos. Ahora, si nosotros llevamos eso a la Sagrada Escritura, aquí tendríamos que hablar es de la sacramentalidad de la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a encontrar ningún lugar en el que Dios nos hable abiertamente, sino que esa palabra de Dios nos lleva o nos llega a través de determinadas personas, ¿verdad? Entonces, ¿y de qué forma lo hace? Con el lenguaje evidentemente humano. En la Biblia se nos da información, se nos da expresión, se nos da llamada. En la Biblia encontramos una serie de historias. Se nos dice que Juan Bautista bautizaba en el Jordán. Se nos dice, por ejemplo, que en el 587 las hordas de Nabucodonosor llegaron a Jerusalén, destruyeron el templo y mandaron al exilio a los pobladores. Nos están informando una determinada situación. Pero también la forma como esa información se da a través de la Sagrada Escritura nos está diciendo también características y de alguna manera
de qué forma Dios se está presentando a sí mismo, porque de esa forma es lo como el pueblo lo está viendo. El pueblo que está escribiendo acerca de esa palabra. Y vuelvo al exilio. El exilio fue una época muy dura para el pueblo. Y de alguna manera, lo que ellos expresan y hablan en ese momento, habla del dolor tan grande que están sufriendo en un momento en que ya no tienen rey, no tienen tierra, no tienen templo, donde siente que sencillamente su vida se ha ido al fondo y que han perdido todo tipo de esperanza. Y eso lo expresan de esta forma a través de los textos bíblicos. Ahora, ¿qué busca con toda esa expresión? Llamar a la reconciliación, llamar a la conversión, llamar a la unión, porque de una forma u otra, ¿verdad? Se busca que el auditorio dé una respuesta que sea positiva a esa palabra de Dios. Es entonces, ¿verdad? Cuando vemos que esta palabra encarnada, podríamos decir, ¿verdad? Que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se nos presenta en confrontación con lo humano, porque ¿qué es el ser humano? La unión indisoluble de carne, alma y espíritu. Ahora, cuando esta palabra verdaderamente se encarna y en nuestro Señor Jesucristo, eso fue una verdadera realidad, vemos cómo lo divino y lo humano de alguna vez y de alguna manera se conjugan en un todo, en que sencillamente el espíritu humano y el Espíritu Santo se cruzan en una expresión de amistad, de alianza, de encuentro. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos esta palabra a lo largo de la historia de la salvación? Bueno, es ahí donde empezamos a ver ciertas dificultades, porque la interpretación bíblica a veces para nosotros se convierte en un verdadero desafío. Nosotros decimos, ¿verdad?, que nosotros pertenecemos a una determinada religión, pero cuando evocamos lo que hay de tabú y de magia todavía en nuestro credo, nos pone a pensar realmente sobre la forma en que estamos leyendo los textos bíblicos. Fíjense ¿qué es tabú? El tabú no es otra cosa que la huida temerosa de lo sagrado, que se basa en una serie de ritos purificatorios, en prohibiciones. Podríamos también considerarla como superstición religiosa. Y nosotros podríamos decir, caramba, pero eso no está en nuestra vida ni debería estar en la Biblia. Y sin embargo, recordemos el texto del buen samaritano que está presente en Lucas 10, donde se nos dice que el herido lleno de sangre a mitad del camino, cuando pasaba el sacerdote y pasaba el levita, seguían de largo porque para ellos era tabú tocar la sangre, tocar al enfermo, porque consideraban que se iban a contaminar, se iban a perjudicar, iban a convertirse en seres impuros por ese encuentro, ¿verdad? A pesar de que en muchos textos nuestro Señor Jesucristo tocó muchos enfermos y nunca se sintió contaminado, todavía en nuestra práctica religiosa a veces hay algo de tabú, cosas que nosotros consideramos a veces que nos hacen impuros y que esencialmente aquellas lecturas fundamentalistas que nos llevan directamente al Levítico y que habla de tantas prohibiciones que hacen que a veces nuestra, vamos a decir, la manera como nosotros religiosamente nos evocamos en nuestra fe, a veces está llena también de tabú. Ahora, también a veces encontramos algo de magia, ¿no? Porque para muchos la magia es algo así como una fuerza, ¿verdad? En la que puede ser o estar Dios a nuestro favor o incluso en contra de otras personas. Entonces, el problema de la magia es que la magia no reconoce la autonomía de Dios, ya que pretende forzar su poder, ¿verdad?, con prácticas puramente humanas. Y también allí podríamos decir, no, pero nosotros no practicamos así. Y sin embargo, se pone a pensar de tanta gente que cree que con hacer una promesa
ya con eso, si no tiene a corto plazo lo que está pidiendo al Señor, ya consideran que el trato con la divinidad sencillamente queda truncado en una amistad que sencillamente que como que no funciona, ¿verdad? Entonces, eso este, trae un inconveniente y es que a veces nos quedamos con cosas superficiales. Ejemplo clásico es aquellos mensajitos que a veces nos mandan por internet o por las páginas sociales, donde hay oraciones hasta muy bonitas, pero te dicen que si tú no la mandas a 15 personas en media hora, entonces sencillamente no se te van a conceder ciertas cosas. Yo creo que nosotros adultos y ya involucrados con la Biblia y la teología, estas son prácticas que para nosotros no tendrían que bajo ninguna circunstancia existir, porque nosotros no podemos manipular a Dios. Nosotros sencillamente estamos conscientes que somos religiosos y ser religioso es estar consciente de que creemos en un conjunto de creencias acerca de Dios y la divinidad que despiertan a nosotros sentimientos de respeto, de adoración, que tenemos prácticas rituales para darle culto y normas morales de conducta. En la religión generalmente se da una vivencia personal, que también es de tipo social, porque nos unimos a otras personas que creen lo mismo que nosotros y que básicamente va a distinguir como dos rasgos, ¿no? El reconocimiento de lo que es totalmente otro, de lo que es divino, que se traduce en adoración, no puede ser de otra forma. Y la búsqueda de salvación sería el segundo factor, el cual puede concebirse de diversas formas, de acuerdo a la religión a la que se pertenezca, pero que da sentido de alguna manera a la propia existencia. Nosotros pertenecemos a la revelación judeocristiana. Entonces, eso va más allá. ¿Por qué? Porque es la revelación de un Dios que toma la iniciativa, que se abaja al ser humano, que le ofrece una palabra de amor y de amistad, y que este ser humano, en el ejercicio de la libertad, puede decirle a Dios incluso que no. Lo cierto es que como creyentes acogemos su voluntad con postración, pedimos el pan y el perdón, y se establece un diálogo como respuesta. Entonces, habría que ver hasta qué punto nuestra práctica de fe y de la manera como nosotros tenemos esa relación con Dios en este momento es verdaderamente auténtica. Tendríamos que decir que gracias a Vaticano II, sobre todo en las últimas décadas, de alguna manera, nuestra iglesia tiene como un aire nuevo. Parece que el Espíritu Santo estuviera realmente allí involucrado en todo lo que está pasando en la formación de espacios nuevos, tanto de formación como de vivencia personal. Y sobre todo, porque antes era impensable que quienes no fuéramos religiosos nos dedicáramos a estudiar la Sagrada Escritura. Es más, la mayor parte de los adultos tenemos el traje de primera comunión todavía, pero aquí. Ya el traje no nos sirve físicamente, pero en la mente muchas de las ideas que aprendimos al momento de hacer la comunión todavía las tenemos. Entonces, tener la oportunidad de abrirnos a lo que la palabra nos dice, de tener siempre como la mente abierta para que el Señor suscite en nosotros interpelaciones permanentes, que no nos quejemos y viendo los textos así como si tuviéramos gringolas, porque eso de alguna manera está marcando pautas nuevas. Por ejemplo, uno se reúne en grupos de oración y pregunta de dónde cae Pablo al momento de su conversión, y todo el mundo enseguida dice que del caballo. ¿Por qué razón? Cuando nosotros nos vamos a buscar en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, la conversión de Pablo, por ningún lado aparece un caballo. Entonces, claro, estamos conscientes que las primeras formas de evangelización fueron a través de la iconografía y que era que la gente aprendía en la medida que veía físicamente y se imaginaba lo que el texto evocaba. Pero todavía seguimos repitiendo la misma historia,
O cuando decimos que en Pentecostés estaba María, alguna que otra mujer y los 12 esperando la fuerza de Pentecostés. Si leemos los Hechos de los Apóstoles 1:15, nos damos cuenta que allí habían 120 personas. Entonces, muchas veces leemos los textos y como ya tenemos una idea preconcebida acerca de cómo es el texto, no nos imaginamos que nos pueda decir algo diferente. Entonces, este interés, este fruto del Espíritu ha hecho que muchas personas quieran incursionar en dar razón de su fe en el mundo secularizado en que nos desenvolvemos, en este mundo en el que hay tantas ofertas religiosas y al mismo tiempo tantas oportunidades de creer en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, tanto desde la academia como desde las parroquias, grupos populares, también cada día más los creyentes católicos nos vamos involucrando en esta experiencia maravillosa de conocer la palabra de Dios con fundamento, decirlo así. Entonces, por eso es que los movimientos bíblicos están creciendo en los diversos lugares y la realidad en América Latina es verdaderamente extraordinaria. Podríamos decir que el continente más católico que todavía existe a nivel mundial, cuando todavía, por ejemplo, en la antigua Europa, pareciera que el Islam quiere ir poco a poco progresando y arrasando con la cristiandad, nos encontramos, ¿verdad? Que América Latina todavía, la iglesia cristiana y especialmente la católica, todavía es mayoritaria. Pero no podemos ser católicos a medias, sino católicos que seamos capaces de dar razón de lo que realmente creemos. No repetir como corderitos lo que se nos enseñó, sino estar conscientes por convicción de que eso es así, ¿verdad? Entonces, por eso, estudiar la palabra de Dios a profundidad es entender que primero se da una experiencia de vida y que la palabra de Dios es sal, es el Evangelio, para darle sabor a la vida, es luz, no para encandilarnos, sino para iluminar el camino, y es semilla también la que tiene que ir creciendo en la medida de que nosotros cuidamos que esa semillita germine y dé fruto realmente. Por eso el Dios de la vida es un Dios vivo, vivo. Y para ello tenemos que aprender a superar todos esos prejuicios e imágenes que tenemos incluso, sobre todo del Dios del Antiguo Testamento, que a veces se nos presenta como un Dios de terror, que castiga y castiga y castiga y no le importa la muerte incluso de gente inocente. Y esto realmente no es así. Ahora, ¿cuáles son los ejes de lectura de los cuales nosotros tenemos que partir para estudiar la Biblia? Bueno, es evidente que tenemos que partir de nuestra realidad, porque ninguno de nosotros va a estudiar Biblia o estudiar teología dejando de lado su realidad personal, su trabajo, sus angustias, su familia, todo lo que tiene pendiente en la cotidianidad de cada día. ¿Y qué es lo que buscamos de alguna manera con el estudio de la palabra? Bueno, ser capaces de tener una esperanza que sea capaz de transformar no necesariamente la realidad, porque a veces la realidad sigue siendo la misma, pero el contrario, darle un sentido a esa realidad y hacerlo con un sentido crítico, porque nosotros estamos obligados también a tener una mirada crítica sobre los textos que nosotros estamos leyendo. No por eso vamos a modificar lo que es la palabra de Dios, siempre va a ser la misma y permanente, pero la interpretación que nosotros podemos dar de algunos textos no es la misma que se podía dar hace 100 años, porque avances, por poner un solo ejemplo, pues, en el viejo Israel se pensaba que la mayor esperanza de una mujer era poder ser madre, sobre todo en la época patriarcal, que muchos de esos grupos dependían de que los miembros creciera la población. Entonces, cuando una mujer no podía ser madre, podía ser tanto repudiada con el marido como dejada de lado, porque era su forma de pertenecer al pueblo. Pero en esa época
no se tenían los conocimientos de biología que tenemos hoy y se consideraba, ¿verdad?, que la mujer era sencillamente como el receptáculo donde el hombre ponía la semilla, porque la semilla del hombre era visible, el receptáculo se pensaba que era el receptáculo el que fallaba cuando esta situación no se daba. ¿Y cuántas de esas tantas veces sería culpa del propio hombre? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cuántas mujeres pasaron humillaciones por eso, no siendo culpables? ¿Ve? Entonces, el tratar de leer los textos de manada crítica nos ayuda, ¿no?, a vislumbrar situaciones en aquel entorno en que de una u otra forma se nos fueron dando situaciones, ¿verdad?, que quizás algunas incluso para nosotros hoy con la mentalidad de nuestra época son paradójicas. Es importante también la participación. A veces en grupos siempre sobresale alguna persona que sabe un poquito más que los otros, pero eso no debe impedir que haya horizontalidad, en que cada quien tenga derecho y que tenga una voz propia para ello, para que precisamente sea una construcción colectiva. No somos unas islas en nuestra iglesia, sino que participamos con una comunidad de la que nosotros formamos parte y debemos sentirnos parte de la misma, donde la perspectiva de género también sea importante, porque no se trata solamente la desigualdad entre hombres y mujeres que vemos en muchos textos que invisibilizan la figura de la mujer. Se trata a veces de mujeres contra mujeres y de hombres contra hombres, ¿no? Del más fuerte sobre el más débil. Eso también nos tiene que tratar de hacer ver la realidad bíblica también como algo que nos conmueva y de algún modo también sea capaz de interpelarnos y de señalarnos un camino en el que nos sintamos viendo como un espejo de situaciones que pudiéramos nosotros vivir en consonancia con aquellas y que a veces las sentimos tan distantes, ¿no? Porque eso es lo que puede llevar a que leer la Biblia sea ciertamente una esperanza transformadora, 100%. Ahora, una de las cosas interesantes en el texto bíblico es que cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre cuál fue el inicio de toda esta historia, enseguida nos viene a la mente los relatos creacionales, porque decimos, bueno, el Génesis está de primero. En Génesis se ve la creación del mundo, del ser humano, después como proceso se va dando la época patriarcal y finalmente caemos en los acontecimientos que llevaron al éxodo, ¿verdad? Pero resulta que el Génesis, cuando se va a poner por escrito, prácticamente es el último texto del Antiguo Testamento que se pone por escrito. Y la experiencia fundamental y fundacional de este pueblo está en la experiencia del éxodo. Para ellos fue un acontecimiento marcante que va de alguna manera señalando, como bien dice el Deuteronomio 26, mi padre fue un arameo errante, llegó a Egipto, se multiplicó su población, empezó a ser visto como esclavo, tuvo que trabajar con dura cerviz. El pueblo vio su sufrimiento y con mano fuerte, ¿verdad?, lo sacó de la esclavitud. Esa es la experiencia fundante de este pueblo. Veamos por qué. Fíjense que a los primeros 6 versículos del libro del Éxodo, vemos que se anuncia una liberación. ¿Por qué se va a anunciar una liberación? Porque al parecer todo el mundo empieza a decir que por culpa del pueblo judío, que ya es hora de que se marchen, que lo que están allí es multiplicándose y dando dolores de cabeza. Empiezan de alguna manera a abrirse camino, pero resulta que a partir del capítulo 7 pareciera que esa liberación no se termina de dar. Entre los capítulos 12 y 15 vemos que esta liberación finalmente se da. ¿Y cuál es el relato que quiero poner a su disposición? El relato del Mar Rojo, donde el pueblo experimenta una experiencia interesante.
Este, Ricardo, ¿será que puedes leer el capítulo 14 del libro del Éxodo? Es un Con poquito largo, mucho gusto. Todo el capítulo, sí. sí. Ok. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, que pongan sus campamentos enfrente de este lugar junto al mar. Así el faraón pensará: los israelitas no saben a dónde ir, andan perdidos en el desierto. Pero yo voy a hacer que el faraón se ponga terco y los persiga. Entonces mostraré mi poder en él y en todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Los israelitas lo hicieron así. Mientras tanto, el rey de Egipto recibió aviso de que los israelitas se habían escapado. Entonces el rey y sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a ellos y se dijeron: pero ¿cómo pudimos permitir que los israelitas se fueran y dejaran de trabajar para nosotros? Enseguida el faraón ordenó que prepararan su carro de combate y se llevó a su ejército. Tomó 600 de los mejores carros, además de todos los carros de Egipto, que llevaban cada uno un oficial. El Señor hizo que el faraón se pusiera terco y persiguiera a los israelitas, aun cuando ellos habían salido ya con gran poder. Los egipcios, con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar, junto a Pi Hahirot y frente a Baal Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que el faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto: déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó: no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante, y tú levanta tu bastón, extiende tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en seco. Yo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. En ese momento, el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así, la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Moisés extendió su brazo sobre el mar y el Señor envió un fuerte viento del este que sopló durante toda la noche y partió el mar en dos. Así el Señor convirtió el mar en tierra seca, y por tierra seca lo cruzaron los israelitas entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Toda la caballería y los carros del faraón entraron detrás de ellos y los persiguieron hasta la mitad del mar. Pero a la madrugada el Señor miró de tal manera al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube que provocó un gran desorden entre ellos. Descompuso además las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, pues el Señor pelea a favor de ellos y contra nosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que el agua regrese y caiga sobre los egipcios y sobre sus carros y caballería. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al amanecer el agua volvió a su cauce normal. Cuando los egipcios trataron de huir, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en él. Al volver el agua a su cauce normal, cubrió los carros y la caballería, y todo el ejército que había entrado en el mar
para perseguir a los israelitas. Ni un solo soldado del faraón quedó vivo. Sin embargo, los israelitas cruzaron el mar por tierra seca entre dos murallas de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. En aquel día el Señor salvó a los israelitas del poder de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado contra Egipto, mostraron reverencia ante el Señor y tuvieron confianza en él y en su siervo Moisés. Palabra de Dios. Palabra de Dios, así es. Sí. Bueno, fíjense en una cosa. Este texto, como les digo, es un poco largo, pero que nos demuestra algo verdaderamente extraordinario. ¿Y qué son las actitudes humanas? ¿Qué fue lo que hizo este pueblo cuando se sienten que están perseguidos? Bueno, el primer grupo empezaron a, a protestarle a Moisés y a decirle, ¿para qué nos trajiste al desierto? ¿Por qué no nos dejaste allá? Allá hubiéramos muertos, pero teníamos comidita caliente y no teníamos que ser perseguidos de esta forma. El problema es que eran esclavos, ¿verdad? Después había un segundo grupo que ellos querían pelear. Bueno, si van a matarnos, vamos también a llevarnos a unos cuantos de estos. Hubo un tercer grupo que pretendía lanzarse al Mar Rojo y huir, porque no querían enfrentar la realidad. Y otro grupo que sencillamente se dedicaron a orar, pidiéndole a Dios que los salvara. Entonces, ¿por qué decimos que es un acontecimiento fundacional? Porque es el acontecimiento fundacional de la fe de todo ser humano. A veces vivimos situaciones de esclavitud de las que no queremos salir. A veces queremos solucionar los problemas por la vía de la violencia. En otras ocasiones tomamos la vida de la huida. Preferimos hacer caso omiso de las cosas, hacernos los indiferentes y darle espalda. Y otras veces, sencillamente, queremos que Dios solucione nuestros problemas cuando hay actitudes y situaciones en la vida en las que no podemos esperar que Dios solucione por nosotros, sino por el contrario, ser nosotros capaces de tomar la iniciativa. Y este texto nos lo muestra con muchísima, pero muchísima claridad, con una simbología en la que evidentemente, cuando se tiene fe, la noche se transforma en día, la esclavitud se transforma en libertad, la no fe se transforma en fe, y sencillamente vemos cómo pasamos a la confianza luego de vivir con desconfianza, y de una situación de muerte pasamos a una situación de vida. Y esto es porque la Biblia nos presenta la revelación de Dios que nos habla en ese lenguaje de amor, de amistad, en el que nos llama, nos interpela, nos pide que acojamos su palabra, donde nos narra e interpreta la historia, ¿verdad? Y sobre todo, Dios va expresando a cada uno de nosotros y revela su vida íntima, si se quiere, al ser humano. Entonces, por eso la revelación no es otra cosa que un diálogo entre Dios y el ser humano orientado a producir una comunión de vida, en que la Biblia suele llamar alianza. Las etapas de esta historia son historias de alianzas y un continuo diálogo también lleno de desencuentros, porque cuántas veces este pueblo le dio la espalda a Dios. Entonces, un poco tomen en cuenta la lectura de este texto para uno identificarse con todas las situaciones de vida que uno ha pasado a lo largo de la vida y que probablemente sigue pasando, y que de alguna manera nos muestra que esas actitudes del pueblo de Israel son las mismas nuestras todavía. Eso es sencillamente una verdad. Y entonces, y todo esto, de alguna forma u otra, se da en función de lo que para nosotros es el dabar de Dios, la palabra de Dios. Lo interesante con esta expresión, que es un verbo, pero es también sustantivo. O sea, porque no solamente cuando Dios dice, y eso lo vemos en la palabra creadora del Génesis, hágase, entonces lo que Él implora se convierte sencillamente en realidad.
Esa palabra de Dios presente en los textos es también la palabra prometida a Abraham y a las patriarcas. Es también, por supuesto, la palabra en la que se habla con autoridad cuando se pretende nuevamente renovar la alianza que se ha roto tantas y diversas veces a lo largo de la historia del pueblo. Es también elección, lo vemos en Deuteronomio 26, porque Dios elige a este pueblo por encima de todo. Es también cumplimiento, porque eso implica que Dios le ha dado al pueblo una serie de normas y de leyes para que precisamente sea capaz de tener una vida fraterna en comunidad en la que la ley sea precisamente la base que de algún modo cumplimiento a esa expresión. Es también llamado, porque generalmente vemos en la literatura profética que ellos dicen palabra de Dios, palabra conferida a tal o cual profeta. Entonces, esto está presente en los textos bíblicos de alguna manera para constituirse verdaderamente en una experiencia histórica de revelación. Porque tenemos que tener claro que desde que Dios se encarna y entra en la historia, asume por parte del ser humano todo aquello que es histórico. Pero lo que viene de Dios es todo aquello que es salvífico, una historia que se proyecta al infinito porque es el lugar de la revelación y llamado de Dios a cada uno de nosotros. Una revelación que por otra parte, aunque estamos viendo el Antiguo Testamento, es bueno señalar que es la revelación bíblica, es cristocéntrica por encima de todo, que la Biblia es una historia de salvación, no pretende ser un libro de historia, que Dios no solamente es amor y amistad, sino que se revela a través de su palabra y de su acción por encima de todo. Por eso la revelación tiene un carácter netamente trinitario. ¿Y qué nos queda a nosotros como creyentes? Dar un sí generoso, como lo hizo María, que nos comprometa en ese amor de Dios por encima de todas las cosas, sin olvidar que el amor de Dios está indisolublemente unido al amor al prójimo. Eso es así. No duden en interrumpirme si alguien quiere preguntar o decir algo. Ahora, ¿cómo se va dando esto? ¿Verdad? Y aquí tendríamos que empezar a hablar de un tema que es el de la tradición. La tradición pasa como por varias etapas, porque la Biblia para nosotros no es un texto que se fue escribiendo porque Dios estaba dándole un dictado a la persona para que fuera relatando las cosas a lo largo de la historia de la salvación, sino que si se trata de un diálogo es donde hay participación del Espíritu Santo y hay participación humana plenamente. Entonces, ¿qué podemos nosotros decir de esta parte de tradición oral? Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo de mucha memoria, donde en las noches probablemente al lado del candil, los padres irían relatando a sus hijos lo que fue la experiencia del Éxodo, donde poco a poco ellos cuentan cómo cada año ellos celebran o conmemoran el acontecimiento de la liberación de Egipto. Eso lo van viviendo en la medida de que van transitando la historia y ellos van pasando de generación en generación ese conocimiento. Esa tradición en Israel, por una parte, es procesual, es un diálogo de Dios con la humanidad, pero es un proceso no definitivo, porque en camino lo definitivo se da en Cristo. Pero en ese camino hacia Cristo, ¿verdad? Todo de alguna manera va dándose como tradición oral, que de paso tiene carácter de memoria, ¿ok? Es un camino hacia adelante, hacia Cristo, pero que mira continuamente hacia atrás. Y se dice que la tradición de Israel es viva completamente y que hay en ella dos elementos importantes, la tradición oral y la escrita. Esa tradición oral es cientos y cientos de años. Si nosotros podemos históricamente ubicar la época patriarcal hacia el 1800 a.C.,
la época de los relatos del Éxodo hacia el 1200, 1400 antes de Cristo. Y nosotros no tenemos literatura escrita, sino hasta la época de David y Salomón. Ubiquémonos hacia el año 1000 antes de Cristo. ¿Qué pasó antes de eso? Bueno, fue una época de tradición oral, netamente, como les digo, tradiciones que fueron pasando de padres a hijos. Ahorita cuesta un poco entender ese patrón porque estamos acostumbrados a la inmediatez. Sabemos lo que pasa en cualquier parte del mundo solamente con acceder a las páginas sociales. Quizás nos quedan algunas reminiscencias con los proverbios, con algunos cuentos familiares que han pasado de generaciones de abuelos a nietos, pero básicamente esta tradición oral, yo creo que en nuestra época se ha perdido un poco, pero para ellos era importantísima, porque parte de ella dependía de las condiciones del hábitat, donde continuamente tenían que trasladarse de un lugar a otro y el conocimiento oral era fundamental. Por eso era un pueblo de mucha memoria, donde a lo largo de los caminos iban de alguna manera constituyendo algunos santuarios, que a la vuelta, cuando regresaban nuevamente a la región, allí vamos encontrando como un patrón que se hace uniforme a lo largo de todo esto. Ahora, ¿cuándo se convierte en tradición escrita? Muchísimo, pero muchísimo tiempo después. Porque antes de eso, antes de convertirse en literatura escrita, va pasando por una etapa de interpretación, ¿verdad? En el que sí, y en el Nuevo Testamento tenemos una manera fácil de ver. Si, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, estamos viéndolo en la liturgia ahorita, se escribe hacia el año 80, 85 de nuestra era, pero relata hechos de la vida de Jesús que dictan desde el año primero hasta más o menos el año 30. Estamos hablando de una etapa, de una distancia de 50, 60 años, en los cuales se dio primero una tradición oral antes de ser puesta por escrita. Pero ¿qué pasa cuando se pone por escrito? Mateo nos habla de que Jesús iba al templo a enseñar y que tenía algunas confrontaciones con los grupos religiosos, pero al momento que Mateo escribe, ya no hay templo. En la época de Jesús sí lo había, ¿verdad? Entonces, esa distancia entre el tiempo que se escribe el texto, ¿verdad? Y el tiempo en que se dan los hechos, va creando un compás de interpretación a lo largo de las distintas generaciones hasta que finalmente el texto se pone por escrito. Ese es un proceso y en esa interpretación de alguna manera influyeron como dos aspectos importantísimos. Por una parte, el Pentateuco, con tradiciones orales típicas que recogen reflexiones y sabiduría no solamente de Israel, sino de todo el entorno del Medio Oriente. Y el segundo punto, el profetismo, que evidentemente son una serie de tradiciones que son largas en el tiempo y que generalmente detrás de una tradición a veces no hay una persona, sino todo un grupo que reflexiona y de alguna manera vamos viendo cómo el pueblo va pensando, va interpretando, va de alguna manera viendo esas diversas interpretaciones hasta que finalmente, fíjense que decimos que hacia el año 1000 empiezan a escribirse los textos, pero no se escribe toda la Biblia en ese momento. Se escriben algunos salmos, se escriben algunos proverbios, algún texto probablemente como el de Amós se escribe en esa primera etapa, pero vamos a encontrarnos que la mayor parte de los textos se van reescribiendo y reinterpretando a lo largo de unos 500 años, hasta que luego del exilio de Babilonia vamos a encontrar, sobre todo en la época persa, que los textos del Antiguo Testamento ya van tomando su redacción definitiva. Y esto trajo varias consecuencias que vamos a encontrar, por ejemplo, que en esas interpretaciones, el Salmo 14 y el Salmo 53 es el mismo. ¿Ves?
Hoy en día eso no pasara, porque tenemos la computadora y la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero en aquella época, cuando el redactor final quiere escribir los salmos, tiene una serie de tradiciones que le han llegado a su mesa, que las va reescribiendo, las va ensamblando, no se dio cuenta que estaba repetido, ¿verdad? Entonces, esto es fruto, ¿verdad? De esa oralidad, de esas reinterpretaciones. Y bueno, una manera fácil de poder ubicarnos en esto es, calculen que todos tuviéramos la oportunidad de hacer un paseo juntos. Bueno, ubiquémonos en Tierra Santa, que sería una experiencia muy linda para nosotros, que amamos la Biblia. Este, y nosotros al llegar, cada uno hiciera una paginita, ¿verdad? Contando lo que más le impactó, lo que más le gustó, lo que más le movió, pues, ¿verdad? Muy bien. Y entonces yo les pido que dentro de 5 años vuelvan a tomar ese escrito y evoquen lo que vivieron hace 5 años y lo pongan por escrito. Estoy segura que si ustedes comparan ambos escritos, van a encontrar algunas diferencias, porque esos 5 años marcan una diferencia importante. Y si lo hacemos dentro de 20 años, más todavía, ¿verdad? Entonces es bueno, ¿verdad? De una u otra forma señalar esto, porque es un proceso. Si vamos a afirmar que la Biblia es humana, también tenemos que tomar en cuenta que esta experiencia también se fue dando en este ámbito bíblico. Entonces, la posibilidad de interpretación, ¿verdad? De estas tradiciones se basa en una teoría que las agrupa en varias fuentes, ¿verdad? La primera de ellas es la tradición yavista. ¿Será que yo puedo quitar este avisito aquí para que no les estorbe a ustedes? Vamos a ver. Vamos a ver. La verdad que no sé cómo quitarlo. Vamos a ver aquí. Ajá, por fin se desapareció. Bueno, ¿por qué se llama religión yavista? Ustedes van a encontrar a lo largo de la Sagrada Escritura que algunos textos llaman a Dios Yahvé. Entonces, esos textos, probablemente la mayor parte está en el Pentateuco. Se llama religión. Ay, Dios mío, Señor. Esto no quiere pasar. Ajá, ajá. Religión yavista. ¿Cuándo se escribe? En la época de David y Salomón, año 1950 antes de nuestra era. ¿Y cuál es la situación que se presenta desde el contexto histórico en ese momento? Bueno, es una reflexión frente a los nuevos desafíos. Es la primera vez que ellos se constituyen en un reino, igual que sus vecinos. Es una época, vamos a decir que de bonanza, donde el territorio de Israel tuvo su máximo, vamos a decir, su máximo tamaño, pues. Si en algún momento fue grande, fue precisamente en esta etapa. Pero es también la etapa donde empiezan a predicar los profetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque empiezan a cometerse injusticia y violencia de todo tipo. Parece mentira. Antes huyeron de Egipto porque los maltrataban, pero ahora es el propio pueblo maltratando a su pueblo. Entonces empiezan, por ejemplo, a preguntarse sobre la realidad del pecado. Empieza en este momento a escribir ya no el primero, sino el segundo relato de la creación, en el que son los seres humanos creados del polvo de la tierra. Se habla del asesinato de Caín contra Abel y empieza a preguntarse, ¿verdad?, el porqué del pecado. ¿Por qué si nosotros somos pueblo de Dios, hicimos alianza con Él? ¿Por qué el pecado se ha metido en la vida del pueblo? Entonces, nos encontramos con situaciones que para ellos van surcando incertidumbre, ¿verdad? Empiezan, ¿cómo es posible que un hombre y una mujer que se juraron amor eterno, tenemos a Adán y Eva, por supuesto, como prototipo,
se dan la espalda. ¿Cómo es posible que un hermano sea capaz de matar al otro? ¿Cómo es posible que pasen tantas cosas injustas? Entonces encontramos a una serie de autores, ¿verdad?, que van dando opiniones sobre ellos. Pues, van diciendo, por ejemplo, bueno, a lo mejor lo que están él es un recopilador de historia. Algunas escuelas dicen que no es posible sacar un documento J, un documento yavista, porque la disposición de los relatos hacen que en un momento dado pudiera no haber un comienzo, un nudo central y un epílogo, por decirlo de alguna manera. Entonces piensan, ¿verdad?, que todos aquellos textos donde llaman a Dios Yahvé pertenecen a la redacción yavista y que probablemente, sobre todo lo que tiene que ver con el Pentateuco es así. Pero hay otra redacción llamada eloísta. ¿Y por qué? Porque llaman a Dios Elohim. Entonces, esta es posterior a la yavista, se da en el Reino del Norte, cuando ya hay una separación, ya se han escindido la totalidad del Estado de Israel entre Samaria e Israel, y encontramos, ¿verdad?, que estamos ante un ambiente profundamente sincrético, porque en el lado del norte de Israel es donde más influencia tienen de los pueblos vecinos, donde hay matrimonios mixtos, donde sencillamente se dan cuenta de que el pueblo se está alejando de la alianza y que se está alejando con miras a querer adorar a los Baales, a que ese contacto con los pueblos vecinos los ha perjudicado, y ese sincretismo ha penetrado de tal forma en la médula del pueblo que hay un peligro importantísimo de paganizar a Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a esta redacción? Adelante, ¿alguien levantó la mano o algo? Gerardo, Adelante, Gerardo. Ese sincretismo se genera por la relación que tiene el pueblo de Israel con sus vecinos, porque después iremos a Shaddai, ¿no? Entonces tendremos después la relación del Shaddai, pregunto. Bueno, recuerda que llamar el Shaddai es porque en la Biblia hay por lo menos 70 nombres de Dios. El Shaddai es uno de ellos. Es los nombres principales, ¿no? Sí, por eso exacto. Y en todo caso, eso tiene que ver sincréticamente con la relación que Israel tiene con sus vecinos, que es distinta a la relación que Israel tiene cuando es Yahvé, porque es como Dios persona, es distinto al otro. Sí, sin embargo, es que lo difícil es separar uno de otro. Porque, claro, es lógico, tienes razón. Ahí es lo difícil. Sí, no, y esto es así porque fíjense que si bien surge, vamos a decir que unos 100, ciento y pico de años después, entonces trata de evocar otros aspectos, ¿verdad? El héroe cultural, un personaje como Jacob, el padre de las 12 tribus, y que trata de ir buscando como una redacción biográfica. Sin embargo, la mayor parte de los autores piensa que la redacción eloísta es la pariente pobre de los textos del Pentateuco, porque cuando no consiguen ubicar esta redacción será deuteronomista, será sacerdotal, la encasillan precisamente en eloísmo. Y hay quienes sencillamente hasta incluso llegan a afirmar que no existe y que no hay trama en estos relatos que de alguna u otra forma mencionan a Elohim. Ahora, hay una cosa bien interesante, la Biblia latinoamericana, como traducción no es precisamente la mejor, pero con esto de las tradiciones presenta algo bien interesante. Si alguno de ustedes tiene la Biblia latinoamericana en la mano, fíjese que cada una de estas redacciones se presenta con una letra diferente.
Y eso permite, cuando están estudiando el Pentateuco, de darse cuenta, ¿verdad? Si estamos ante la tradición yavista, la sacerdotal, la deuteronomista, que ya la vamos a ver, y la tradición eloísta. Incluso, por lo menos ustedes ven, relatos, en los relatos del diluvio, es una mezcla de tradición yavista con eloísta. En una dice que el diluvio duró 40 días, la yavista, pero el eloísta dice que fueron 120 días. Entonces uno se da cuenta cómo esas tradiciones de alguna manera confluyen en el relato, y lo maravilloso es que el redactor final supo darle una coherencia a esos relatos de tal forma que no quiso dejar nada afuera. Y eso es importantísimo porque estamos hablando de que eso es palabra de Dios. Adelante, José. Me surge la duda, esta religión eloísta o la tradición yavista, eloísta, disculpen, Ajá. menciona que fue redactada, fue concretada poco a poco, cerca de 800 años antes de Cristo, es decir, es posterior a la yavista. ¿No habrá surgido también en un contexto de maduración de la fe, así como ha sucedido con la iglesia en el transcurrir de los siglos, que no es la misma teología que ha existido al principio o a la Edad Media, por ejemplo, de la iglesia, y que ahora, en la época de la posmodernidad, ya se ha llevado, digamos, un proceso de avanzada y eso, no se pudo haber pasado, no pudo haber pasado justamente eso también con este tipo de traducción en comparación a la ya vista? Me surge también eso, es porque, no sé, es algo como una curiosidad, aquí entro ya en el ámbito de la curiosidad. Jesús estando en la cruz, según recuerdo, él menciona Elohim, Elohim, que es justamente el modo como se menciona aquí a Dios, según esta tradición. Entonces, bueno, parecería que hay como una especie de una fe más descantada, más sosegada, en contraste con quizás las otras expresiones que son más estructuradas o que tienen una intencionalidad un poco más catequética. No sé, aquí hablando hacia lo loco. Bueno, lo que pasa, José, ahí es que no se trata que una redacción haya evolucionado a otra, sino que cuando empiezan a estudiar los textos bíblicos, especialmente el Pentateuco, lo más viejo, pues, y se dan cuenta que hay distintas maneras de hablar. Evidentemente, si yo hablo diferente a ti, es porque tenemos dos redacciones completamente diferentes, ¿ok? Puede ser que en algún momento se entrecruzan, pero decir que una evolución de la otra, sobre todo cuando surgen de manera independiente, es más difícil afirmarlo. Ahora, quizás eso podría aplicarse cuando surgen las otras dos que nos falta comentar, porque esas tratan de alguna manera de hacer como una incorporación de las anteriores en una sola. ¿Ves? Pero no como proceso, sino como inclusión. Y eso para tratar de explicar la presencia de ciertos textos en el Antiguo Testamento, sobre todo que es cuando la tradición oral es más larga en el tiempo, porque en el Nuevo Testamento podemos ubicar que es una tradición 30, 40, 50 años de tradición oral, se puede rescatar con más facilidad, pero en el Antiguo Testamento estamos hablando de cientos de años, ¿verdad? Y hay cuestiones que hoy podemos asegurar como palabra cierta, pero otras que sencillamente son posibilidades, hipótesis, posibles conclusiones, porque la distancia en el tiempo no nos permite afirmar otra cosa, ¿verdad? Pero veamos las que siguen, a ver si podemos completar la idea de lo que nos quiere decir el texto. Hay una tradición también deuteronomista. Recuerden que deutero quiere decir, deuter es segundo, nomo es ley, a segunda ley. Esta surge, imagínense, en los últimos años del Reino del Norte en Israel, pero en una época de mucha prosperidad y de mucha injusticia, donde vamos a decir, el mandato de los los oráculos proféticos estaban en su mayor auge precisamente porque había demasiada maldad, demasiada injusticia, demasiada, y sobre todo
demasiada hambre con el pueblo, tantas cosas que pasaban y sencillamente, de una u otra forma, se veía que iban por mal camino. Fueron momentos de gran apostasía, donde evidentemente siendo el reino del norte, y ahí en base a lo que José afirmaba, también ellos se ligaban con los baales de los otros pueblos y se alejaron rotundamente de lo que fue la experiencia de la alianza. Pero llegó un rey, y este rey es un rey ya en el sur, que fue el rey Josías, que él comienza una reforma religiosa con una serie de escritos que se encuentran en el templo, ¿verdad? Parece que unos trabajadores, ¿verdad?, limpiando en el templo de Jerusalén, se encuentran un texto tirado en una esquina. Cuando ese texto lo llevan ante el sacerdote, se queda asombradísimo porque se da cuenta que es la ley. Lo llevan ante el escriba y el escriba también se queda horrorizado. Lo llevan ante el rey y todos se rasgan las vestiduras, porque ¿cómo es posible que la mismísima palabra de Dios estuviera arrumbada en un rincón del templo como que si no valiera nada? ¿Verdad? Y es entonces cuando surge en este momento la tradición deuteronomista, que trata de abarcar todo lo que para este momento ha pasado en la historia de Israel, menos el Pentateuco, ¿verdad? Agarra lo que son jueces, el libro de Josué, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, y constituyen lo que fue la parte primitiva del Deuteronomio. Entonces, ¿qué hace además? Estamos en el 622, ¿verdad? Unos 40 años antes de la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Y se renueva nuevamente la alianza. El rey Josías, eso lo van a encontrar en Primera de Reyes, Segunda de Reyes 22 y capítulos 22 y 23. Y entonces, todo el pueblo, encabezado por el rey, suben al templo. Imagínense que en este momento quitan del templo de la Jerusalén aquella serpiente de bronce que en un momento por la liturgia debemos recordar cuando en el camino por el desierto Moisés se le reveló al pueblo como siempre, como lo hacía como quien dice cada rato. Y de buenas a primeras empiezan a picar al pueblo una serie de serpientes. Entonces Dios le dice a Moisés que elabore un estandarte, la serpiente de bronce, y que cuando... Gloria iba a decir algo. Bueno, creo que Gloria tiene abierto bueno, que si colocan el estandarte de la serpiente, todo el que la mire va a quedar curado. Pero esa serpiente de bronce se llevó al templo de Jerusalén y llegó un momento que le rendía culto al propio pueblo. Entonces, con esta reforma, Josías no solamente manda a destruir los santuarios que habían a lo largo del territorio, sino también destruye esta Nejustán, para ese momento se le llamaba Nejustán, que estaba en el propio templo de Jerusalén. Y entonces, imagínense que habían pasado 400 años desde Samuel que no se celebraba la Pascua. Así el pueblo se había olvidado del Señor. Entonces podemos imaginar, ¿verdad?, que esta tradición de alguna manera trata como de abarcar también las anteriores, tanto la yavista como la deuteronomista, para incluirlas, como se dice, en un solo bloque, ¿verdad? Entonces, porque lo que interesa para el pueblo en este momento es que el pueblo sea capaz de comprometerse de verdad en alianza permanente con Dios. Entonces nos encontramos al final que en el exilio 587 antes de Cristo, de alguna manera se enciende el celo deuteronomista. ¿Por qué se enciende? Porque esta gente fue llevada al destierro. Cuando los babilónicos atacan Jerusalén, se llevan a los sacerdotes, a los notables, a los nobles, porque el pueblo ya no se queda en Judea. Entonces ellos sencillamente
¿verdad? Empiezan a reflexionar allá y decir, pero, ay, pero ¿qué será lo que ha pasado? Que Dios nos retiró su favor, ya no nos protege, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esto? Y en esa reflexión llegan a la conclusión de que Dios nunca ha fallado, que los que fallaron son ellos, que fueron ellos los que le dieron la espalda a Dios, los que le dieron la espalda a la alianza, los que no se portaron bien con sus hermanos, los que les dieron la espalda a Dios y que evidentemente lo que les estaba ocurriendo era algo lógico para el comportamiento que habían tenido. ¿Verdad? Entonces empieza a darse como una reflexión importante, un mea culpa, digámoslo así. Y en este momento, ¿verdad? Empieza a surgir entre ellos un proceso de conversión, donde algunos textos empiezan en este momento, porque ellos están confinados en Babilonia, pero no los tienen haciendo ejercicios forzados como en pasaba en Egipto, sino que tienen cierta libertad para ejercer su credo y para tratar de reorganizarse como pueblo. Entonces empiezan a reorganizar muchos de esos textos, ¿verdad? El Pentateuco y Josué son reelaborados, aun cuando definitivamente tienen su redacción final en la época persa, ¿verdad? Y entonces, en este momento, algo bien interesante, surge la teología sacerdotal o la tradición sacerdotal, y con eso el relato primero de la creación. Porque si nosotros vemos los relatos cosmogónicos en Babilonia, tienen una semejanza bastante marcada a lo que nos regala el Génesis 1 en el relato creacional de un Dios, al parecer sentado en el trono, llamando a cada uno de los seres con su palabra a la creación, desde los seres inanimados hasta los animales y finalmente al ser humano. Entonces, en todo ese proceso, de alguna manera, ellos toman elementos de la cultura babilónica en la que evidentemente están viviendo en ese momento. Entonces ellos tratan también de defender una teología. Dicen, bueno, de aquí en adelante nosotros nos vamos a ser más independientes, no vamos a tener un rey. Sabemos que si un imperio no nos domina el otro. Entonces es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que tenemos que ver cómo nosotros vamos a hacer para seguir siendo pueblo de Dios y no perdernos en esta maraña de pueblos que nos rodean. Entonces, de allí sale la importancia de resaltar lo que es el sábado, la circuncisión, la ley por encima de todo, ¿verdad? Y el templo. En ese momento no tienen templo, lo van a tener posteriormente cuando regresen a Judea. Pero eso vienen a ser los pilares de donde se va a sustentar el judaísmo de allí en adelante y donde se va a generar de allí en adelante una sociedad hierocrática donde las familias sacerdotales van a tener el mando con el sumo sacerdote a la cabeza. Y es lógico, si no tenemos rey, ¿quién va a ser la máxima autoridad? Bueno, el sumo sacerdote. ¿Entiende? Entonces, este documento del Deuteronomio prácticamente casi queda listo en el exilio, aun cuando, vuelvo y repito, es la época persa donde va a tener su redacción definitiva. Y finalmente, como parte de este proceso, el relato sacerdotal que se identifica como P por presbiterial. Y ellos regresan del exilio al 537 aproximadamente. Entonces empiezan nuevamente a hacerse preguntas. ¿Cuál va a ser el papel de Israel frente a las demás naciones? Dios sigue siendo su Dios omnipotente, ellos siguen siendo su pueblo y empiezan a unificarse, ¿verdad? Todo lo que son las distintas tradiciones, la yavista, eloísta y deuteronomista, y de alguna manera todo eso se conjuga en una tradición que está, como quien dice, arropada por lo que es la tradición sacerdotal. Ahora, hoy por hoy, la mayor parte de los autores afirman, ¿verdad?, que cuando se habla de tradiciones en el Antiguo Testamento, tenemos básicamente que tomar en cuenta tanto la deuteronomista como la sacerdotal.
porque la yavista, ¿verdad? Y la eloísta no tienen, al igual que las otras, donde uno puede hacer un hilo de contenido con un comienzo, un trayecto a lo largo del camino y puedan de alguna manera como eh, sacarla, pues, o entresacarla, cosa que no se puede hacer ni con la llavista ni con la eloísta. ¿Ve? Entonces, esto es bien interesante porque entonces vamos a tener que en la época persa, que es cuando, vuelvo y repito, los textos toman su redacción definitiva, es cuando vamos a darnos cuenta de ciertas cosas, de que los escritores finales tratan de que ninguna de esas riquezas se pierda. Adelante, Ricardo. Profe, ¿podría repetir eso último que dijo? Es decir, yavistas y aloístas por un lado no tienen es que no me quedó claro. No, es que cuando tú hablas de una tradición, es porque tú le puedes buscar un comienzo, ¿verdad? Comenzó en tal época, a lo largo de la historia, surgió de tal forma, se modificó, se transformó, no sé qué, y al final tú puedes como extrapolarla. Tú puedes sacar la tradición deuteronomista de la Biblia, prácticamente haciendo una señalización, pues. En Ok. cambio, pasa lo mismo con la sacerdotal. Pero cuando tú vas a hablar de yavista y eloísta, más bien habría que hablar de fuentes, porque encontramos que están por aquí y por allá. Por otro lado, ya te doy la palabra, José Luis. Fíjense, nosotros en Génesis 12 encontramos que Abraham va con Sara a Egipto, que el faraón queda prendado de ella, ¿verdad? Bueno, independientemente de los detalles de ese episodio, lo que quiero resaltar es que en el capítulo 20 vuelve a repetirse el episodio. Abraham va con Sara a Egipto, el faraón se enamora de ella, etc. Lo cambian el nombre del faraón en esta segunda. Después en el capítulo 25 le pasa, ¿verdad? A Isaac con Rebeca. Entonces, al papá le pasó 2 veces y al hijo le pasó encima igual que su papá. No, son tradiciones que han surgido paralelas y que al final el redactor final no quiere dejar ninguna fuera. Resulta que una es yavista, la otra es eloísta, vienen de distintas fuentes, ¿verdad? Adelante, José Luis. Sí, profe, me llama la atención que esa diversidad de, De digamos así, tradición. de Ajá. tradiciones se mantenga, porque creo que puede iluminar mucho hoy en día a la iglesia, en el sentido de que después de todo, la realidad de Dios es inacible y como que se requieren muchas visiones hasta poder alcanzar eso. Claro, el peligro sería un cierto relativismo o un cierto eclecticismo, ¿no? Pero puede también ser interesante aceptar una diversidad de fórmulas, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, bueno, visto ese punto de vista que tú lo estás planteando, es válido, ¿no? Porque llevándolo quizás al hoy, sería no decir que ninguna de las tradiciones religiosas una es mejor que la otra, sino que todas pueden ser válidas, ¿no? En un momento dado. Pero en efecto, aquí lo que les acabo de mencionar con respecto a esta fuente o tradiciones, llamémosla así, tiene que ver con la explicación que han tratado de buscar a los distintos nombres de Dios, por una parte, al hecho de que parecen cada una de ellas tener ciertas características que la diferencian de la otra, ¿verdad? Y hasta ahora, a menos que haya una tesis que las tumbe, esto sigue siendo lo más aceptado, pues, hasta ahora. Entonces, se sigue comentando sobre estas tradiciones de esta forma y sobre todo para tratar de entender un poco lo que estoy expresando en cuanto que, siendo una rica tradición oral de tantos años, poder recopilar en forma escrita todas esas tradiciones, para mí que representó un trabajo maratónico y que verdaderamente tiene que haber sido una gran inspiración de Dios para que estos seres humanos pudieran poner por escrito esa grandeza, esa magnificencia, sobre todo sin olvidar que muchos de quienes escriben en la Biblia
forman parte de un contexto histórico determinado, donde cada uno de ellos, y eso lo ratifica el ADI Verbum 11, cada uno de ellos con sus facultades personales, con su idiosincrasia, con su cosmovisión acerca de la vida, cada uno de ellos trató de expresar en su época lo que para ellos era esa palabra de Dios. Y lo mismo podemos llevarlo a nivel de los profetas. Cada uno de ellos fue parte del pueblo que estaba viviendo las incidencias que él de alguna manera o apoyaba o criticaba. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, José Luis. Sí, gracias. O sea, que hay como contextos en los que a los que la palabra de Dios va respondiendo. Pues no sé, Va hay, respondiendo, exactamente. Y claro, como le digo, hay cosas probables y cosas seguras cuando nos referimos a situaciones concretas en el Antiguo Testamento por la distancia tan grande en el tiempo, ¿no? Que nos impide que podamos ser como más exactos, más precisos en las afirmaciones. gracias, profe. De nada. Entonces, mire, con esto terminamos la clase de hoy. Yo quisiera, si tienen alguna observación o alguna pregunta que hacer, si no quería plantearles, ahora yo les voy a pasar el plan de clases al WhatsApp para que lo tengan, en tanto no puedan entrar en los módulos. En cada uno de los módulos van a tener una bibliografía, van a tener el contenido de cada clase y si hay alguna tarea o actividad durante esa semana. Y por supuesto, las presentaciones que vemos aquí también están en cada uno de los módulos de la semana, todas las semanas del semestre. Yo pude Ok. entrar al módulo 7 mientras la clase y no tengo Ajá. nada. No aparece nada de este semestre, ni del anterior, ni nada, nada. Porque no están incluidos todavía. Yo tengo la idea de que ustedes todavía no han sido incluidos por el ITER. ¿Ves? Claro, Con este ni impasse siquiera que ni hubo siquiera el semestre anterior. O sea, no tengo nada, nada. Finalmente, hoy pude entrar. Pero bueno, Bueno, imagínate, tampoco sirve que entres con semestre atrasado. sí, Imagínate, exactamente. no sirve Pero yo sino que dije, sí. ¿por qué no lo comparte ahorita y tratamos de verlo rapidito para que nos Bueno, diga qué vamos mira, a hacer para la bueno, próxima clase? tenemos 15 semanas de clase. El semestre son de 16 semanas, pero la 16 está destinada como al trabajo final o el examen final, ¿verdad? Nosotros el día de hoy hemos reflexionado un poco sobre el contenido general y más que el contenido, porque eso quizás vamos a entrar en la tercera clase, es sobre el proceso de revelación y lo que vino a representar este proceso de tradición oral, interpretativa y escrita para el pueblo de Israel. No tiene ninguna evaluación para esta semana, ¿ok? La semana que viene vamos a ver los procesos históricos en la lectura de la Biblia. Sabemos que hay momentos en que se decía que no se podía leer la Biblia porque no había que, a través de unas mediaciones que muchas veces eran los sacerdotes los llamados a entregarnos esa palabra así como tipo pildorita, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces, en ese interín, ¿verdad? Nosotros vamos a ver a lo largo del semestre todo lo que es el proceso de formación de los textos del Antiguo Testamento, la relación de Israel con los demás pueblos, ¿verdad? Reflexionando sobre las distintas etapas históricas. Evidentemente vamos a tener una clase central del profetismo, pero una de las actividades va a ser que ustedes van a tener que hacer una exposición sobre un profeta, que yo se los voy a adjudicar, una cosa muy breve, unos 10 minutos a lo sumo, pero que pueda ser también como un abreboca para todos sus compañeros que los escuchen sobre quién fue ese personaje, qué fue concretamente lo que hizo, cuáles fueron sus principales lineamientos, por decirlo así, ¿verdad? Después vamos a reflexionar sobre cada uno de los textos de la literatura sapiencial que surgen en el posexilio y que por supuesto dan pie, ¿verdad?, a distintas interpretaciones, sobre todo en momentos en que ya el pueblo de Israel ha pasado por tantas vicisitudes que ellos sencillamente se encuentran ante la disyuntiva de otra visión acerca de la vida. Más que todo, el ver la vida con los ojos de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Vamos entonces también a hablar sobre la fiesta judía, ¿verdad? Sobre el estudio de los Megillot,
como se llaman, que son los textos que se leen en la fiesta judía. Vamos también a hablar del origen de la apocalíptica, porque la apocalíptica no nace en el Nuevo Testamento, sino en el posexilio, ¿verdad? Y vamos a hablar de lo que es la verdad de la Biblia, la inerrancia bíblica, el canon, los textos en que, en los idiomas en que fue escrita la Biblia, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las nuevas lecturas de la Biblia, incluyendo los métodos históricos críticos, que sería para el final del semestre. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de evaluación? Va a haber 4 foros que lo van a tener, por supuesto, en el plan de clase. Van a tener un ensayo, ¿verdad? La exposición de los profetas y, por supuesto, el examen o trabajo final. Entonces, yo les haré una indicación o se los paso por WhatsApp a cada uno el profeta que les va a tocar. ¿Ok? Algo muy breve porque yo pensaba que, o generalmente cuando he tenido grupos pequeños, es un profeta menor a cada uno de los participantes, pero ustedes son 27. Entonces me ha tocado poner algunos profetas, algunos mayores incluso, y otros que no escribieron. Entonces también sea un pequeño trabajo de investigación que les sirva también a ustedes de aprendizaje y riqueza para todo esto. Yo apenas terminemos la clase, yo les paso el plan de estudio y bueno, tengamos un poquito de paciencia con las dificultades que ha tenido el padre Néstor. Estoy segura que para la semana entrante ustedes van a tener ya su acceso al módulo 7. De todas maneras, yo por precaución, en la semana entrante les paso con antelación, por si acaso, la presentación que corresponda para hoy. Adelante, Gloria, creo que también Julieta como que había levantado la mano. Sí, profesora, me quedé con la duda que usted dijo Ah, que en la versión de la Biblia latinoamericana ajá, es la versión eloísta, la tradición eloísta y la tradición yavista. Entonces mi ajá. pregunta es, entonces los textos de la Biblia varían en su interior de una versión a otra. Y la No, otra, ¿cuál sería entonces la no, Biblia que... sino que o sea, acuérdate que la Biblia latinoamericana trata de ser pastoral. Mi crítica de esa Biblia es la traducción, que la traducción no es precisamente la mejor, pero tiene una característica para quien quiere estudiar estas tradiciones de las que hemos hablado hoy, que las pone en distintas letras. Entonces tú te puedes identificar, por ejemplo, estás leyendo el diluvio y estás viendo que te pasan de una letra a otra. Entonces te estás dando cuenta que te pasan de una tradición a otra. Y eso es interesante. Vas a ver el Génesis 1 hasta 2:3 de una letra, porque es relato sacerdotal. Pero de 2:3 en adelante es otra letra porque es relato yavista. ¿Ves? Sí, Entonces, de ahí en adelante vas viendo cómo cuando se mezclan tradiciones eloístas, que siempre van a ser poquitas, la letra vuelve a cambiar. entonces la diferencia simplemente es que en la latinoamericana está señalada. Está La, señalada en distintas letras, ah, ok. exactamente. Pero sí está igual en las otras. Y la otra pregunta es, Claro. ¿cuál es la versión de la Biblia que ustedes recomiendan como la más confiable, completa, mejor redacción, Bueno, etcétera? mira, yo no recomiendo ninguna. Te lo Ah, digo en español, no hay ninguna que sea completamente buena, ¿ok? Sobre mm, todo porque, más bien yo lo que siempre digo bueno, a los alumnos y yo misma lo tengo como experiencia, es que cuando voy a estudiar un texto cojo 2 o 3 Biblias para ver si ujú. hay una discrepancia en alguna de las traducciones. Y si hay una discrepancia, me paro ahí, porque ahí es donde está el secreto del texto, como se dice. Está muy bien. Bien, Isabelita, mi corazón, adelante. gracias. Se ha comentado, profe, que hay algunas diferencias importantes, bueno, en cuanto a la hermenéutica Isabel, y no a la se te Biblia. oye. Habla más duro o acércate más al micrófono. Se ha comentado, ahora sí, 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 Ahora que hay sí. sí. algunas diferencias importantes en cuanto a la hermenéutica y en la Biblia latinoamericana. Y de hecho, cuando uno la lee y la compara con la Biblia de Jerusalén, pues uno nota porque en la latinoamericana siempre dan unas interpretaciones. Entonces, bueno, por eso creo que es válida la pregunta de Julieta. Creo que fue Julieta la que preguntó cuál recomienda usted, porque siempre es bueno saber eso, ¿no?
y tener la correcta interpretación. O sea, se ha escuchado eso, que no es recomendable en la latinoamericana. De hecho, yo cuando Ricardo está leyendo y yo tengo la de Jerusalén, veo que la redacción a veces son Sí. palabras completamente distintas, entonces, claro, uno se pierde un poco, pues, ¿no? Pero Claro, bueno, ya será cuestión de cada quien. claro. Si las Sí, palabras son sinónimos, no importa. Pero cuando una palabra cambia completamente el sentido, ahí sí. ¿Ves? Porque entonces uno dice, por lo menos cuando veamos los idiomas y precisamente las dificultades que tenemos con las traducciones, nos vamos a ver que, por ejemplo, en un texto nos dicen, despáchala y en otro nos dicen atiéndela, y es el mismo texto. Y entonces despachar y atender no es lo mismo, ¿entiendes? Entonces hay No. que irse al texto original, al texto griego, a ver si es despáchale o atiéndela. ¿Ves? Entonces, ahí es donde les digo, mientras sea un sinónimo, a pesar de que quizás la Biblia de Jerusalén un poco para nuestra costumbre un poco españolizada, ¿no? De la manera como habla. Entonces, podemos decir que lo interesante es que la latinoamericana es más pastoral. Trata de ser para las comuniones, para la gente sencilla, para que sea algo que le sirva para su vida de todos los días. ¿Ve? En cambio, generalmente recomiendan la de Jerusalén para quien está estudiando Biblia, claro. pero es evidente que si vamos a estudiar con seriedad, tenemos que estudiar incluso con las que tienen el aparato crítico, pues, que hay unas Biblias especialmente muy buenas. Yo les voy a mostrar una que es excelente, que es esta, la de Cantera e Iglesia, no sé si la están viendo, ¿La la de de qué, perdón? Cantera e Iglesia. Cantera e iglesia. ¿Está Ajá, en que español? incluso, sí, sí, y tiene aparato crítico. ¿Qué significa Entonces, aparato crítico? el aparato crítico que te dice, por ejemplo, que en tal versión, en vez de decir se cayó, te dicen, Ah, ok, o sea, compara. ajá, exactamente. ¿Y cuál es Y la suya preferida en otro idioma? ¿Cuál es? bueno, yo siempre trato de ir al original, de irme para el griego si se trata del Nuevo Testamento, irme para el hebreo si estamos en el Antiguo, pero sobre todo en los momentos de discrepancia, cuando veo que dos o tres versiones en español se contradicen. ¿Ok? Mm, Es cuando como son sinónimos no es contradicción. Cuando se trate precisamente de discrepancia es que uno tiene que como ponerle el ojito a ver qué está pasando ahí. claro. Profe, El o sea que Ajá. Antiguo es el que se hace. usted el Antiguo Testamento lo lee en la Torá, en hebreo. Bueno, mi corazón, yo tengo muy buen vocabulario y cuando tengo dudas voy al texto. No, no lo leo así como tú quisieras, pero no, tampoco así. Pero Muy bien. al conocer las letras te es fácil leer un texto, un momento dado y tú ves, sí, cónchale, esto es sustantivo, es adjetivo, es pronombre, uno más o menos eso sí lo puede ir ubicando, ¿ves? Y al mismo tiempo, como en hebreo siempre son tres letras, o decir tres signos radicales, lo demás, sufijos y prefijos es lo que van haciendo la diferencia. Pero siempre para eso está el diccionario. Sí, a mí me ayudan con la transliteración, entonces Exacto. se me hace fácil por eso. Claro. Bueno, miren, ya nos estamos tomando más del tiempo, no quiero que me vayan a regañar el primer día. Yo les entonces me comprometo a pasarles ahorita la repetición de la clase para quienes no pudieron asistir. Por favor, si tienen algún compañero que no haya participado hoy y que no esté en el grupo, vamos a buscar entre todos la manera de incluirlo hasta que podamos entrar al módulo 7 y que, como les digo, ya todo está allí. Así que Dios me los bendiga a todos y Bien. que tengan una excelente semana. Gracias, profe. Amén. Igualmente para Gracias, todos. Sí. Gracias, amén. agradecido, profe. Amén a Que haya ustedes. Feliz tarde.